Buenos días, vamos a continuar con el tema de las gráficas, a empezar el tema de las gráficas. ¿De acuerdo? Las gráficas de hoy van a ser tanto para variables cualitativas como variables cuantitativas. La gráfica van a estar en dos partes. Esta primera parte va a ser la parte práctica. Y luego vamos a ver la parte de una segunda. Bien, empezamos con los diagramas de puntos, viendo sus características. ¿Qué es un diagrama de puntos? ¿De acuerdo? Las gráficas, yo sé que que haberlas visto en algún punto de sus clases de matemáticas o de bachillerato, ¿verdad? O etcétera, del otro mundo. Vamos a puntos, lo que hace es que a las variables, observes aquí, vamos a llamarle a este eje horizontal, ¿verdad? Y en este caso no hay un eje vertical, pero podríamos decir de que el número de frecuencias es el eje vertical. Entonces, mírenme, esta gráfica es, entonces consideramos el siguiente diagrama. Este diagrama es variable cuantitativa, discreta versus frecuencia. Los diagramas de puntos van a llevar esa forma, ¿de acuerdo? Esa forma de graficarse. En el eje horizontal van a ir las variables. En este caso las variables son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y las frecuencias van a ser los puntitos. ¿Vamos bien? Los puntos es muy simple, ¿de acuerdo? Muy simple. Ya respondemos con esto, ya respondemos la primera pregunta que se plantea acá. ¿Qué nombre recibe este diagrama? Sería diagrama de puntos. Bueno, dice, ¿cuántas observaciones hay en el estudio? Esto pudo haber sido un estudio donde cada uno de estos números representa una observación. Cada uno de estos puntos representa una observación. Entonces, veamos. Si contamos el número de puntos, obtenemos el total de observaciones. En este caso tendríamos 2, ayúdenme aquí, más 5, serían 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 observaciones. Entonces ponemos B, tenemos N igual a 15 observaciones. Entonces ahí está, ¿eh? En diagrama de puntos es fácil, con solo ver la gráfica podemos ver el número de observaciones que hay en que hubo en ese estudio. Respondamos la respuesta C, la pregunta C. Dice, permítanme, acá. ¿Cuál es el valor máximo? Valor máximo, bueno, el valor máximo es el que tiene más puntitos. En este caso, el valor máximo no es 5. No, el valor máximo es 2. Porque 2 tiene el número máximo de observación. Más observación. ¿Sí? Vamos a ver cuáles son los valores máximos. Creo que hay una ambigüedad, fíjense. Hay una ambigüedad. Esto lo saqué del libro de la clase. Entonces vamos a ver cuáles son los valores máximos y mínimos. No me queda claro, fíjense. Entonces voy a cambiar la pregunta porque siento que está un poquito ambigua. Sí, este lo saqué del libro de texto. El valor máximo vamos a definirlo como la observación. Observación con mayor frecuencia. Ahí sí, creo que si lo llamamos el valor máximo, la observación con mayor frecuencia sería el 2. El 2. Y el inciso C, el valor mínimo sería la observación con menor frecuencia.
En este caso sería el 6. Obsérvese que el 6 está considerado, ¿de acuerdo? Está considerado, pero no hay 6. El 6 tiene, el 2 tiene 5 observaciones, 5, y el 6 tiene 0 observaciones. ¿Se escucha bien el sonido? ¿No está tirando interferencia? Solo un poco, Lick, pero es entendible. Ah, bueno, qué bueno. Bien, entonces, con respecto a las preguntas que se dan directamente aquí, está súper sencillo, ¿verdad? Ahora, podrían hacer más preguntas. Podrían hacer más preguntas. Vamos a ver. ¿Qué pasaría si le dicen a usted, determine la frecuencia porcentual de la observación 3? Un inciso E, ¿verdad? Determine el porcentaje correspondiente a la observación 3. Ok, entonces cuando ya nos dicen un porcentaje, ya nos referimos a aquella formulita, ¿verdad? Aquella formulita vamos a hacerlo aquí, aquella formulita de frecuencia relativa. En este caso, el porcentaje para el número 3 sería 4, que es el número de observaciones para el número 3. Miren, hay 4 pelotitas, sería 4, dividido entre el total, que serían las 15 observaciones, y multiplicado por 100. Entonces, el porcentaje correspondiente al número 3, vamos a calcularlo, sería 4, que es el número de observaciones por 100 entre 15. Esto será 26.67 redondeado a 2 cifras. Entonces el porcentaje para el número 3, para la observación 3 es del 26%. ¿Cierto? Podemos sacar también perfectamente con los gráficos con los diagramas de punto, podemos sacar porcentajes. Bueno, entonces aquí se pueden hacer otro montón de preguntas con respecto a eso. Vaya, por ejemplo, aquí rapidito, vamos a hacer esta pregunta que tal vez va a ser un poco más trabajada. F sería ¿cuál es el porcentaje por debajo de, por encima de 4? Ok, por encima de 4. Por encima de la observación 4. De la observación 4. Ok, se refieren a esto. ¿Ven? ¿Cuáles son los valores, el número de frecuencias que están arriba de 4? Esos serían 5, 6 y 7. Aquí lo estoy colocando. 5, 6 y 7. Resulta que por encima de 4 hay 2 observaciones. Entonces esto sería formulita 2 sobre 15 sobre 15 multiplicado por 100. Esto es igual 2 por 100 entre 15 al 13%. Entonces el 13% está por encima, bueno, 13% con decimales, era 13.3, 33. El 13% está por encima de la observación 4, o sea, refiriéndonos a estas dos pelotitas de acá. Le pueden decir por debajo, le pueden decir entre, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, estas son las preguntas que vamos a responder solo para este diagrama de puntos. Pasamos a al siguiente tipo de gráfico. Les repito, ahorita no vamos a hacer las gráficas, o sea, usted no las va a hacer a mano. Los ejercicios de gráficas que vamos a hacer, usted solo va a responder preguntas con el gráfico dado. O sea, yo ya le voy a dar el gráfico a usted. Y usted tiene que responder las preguntas que se le planteen. Bien, vamos al siguiente tipo de gráfica, ya son más conocidas. El gráfico de barra. Con el anterior. Hágala. Es con respecto, dice por encima del 4, pero aunque el 6 no tiene
Bueno, Tiene observaciones, pero está ahí, pues no, es no parte está. No está. de la sumatoria de la... Escucha, no está. Estaría si hubiera un punto. Al no haber punto, significa que no hay ninguna observación 6. Mire que el 5 hay una observación. El 7 hay una observación, pero el 6 no hay ningún punto. Aunque esté ilustrado, aunque esté marcado, si no hay punto, significa que no hay observación. ¿De acuerdo? Entonces, en todos los gráficos solo hay 6 valores, porque si no está contando el 6, No, escuchen. En todo el gráfico va ordenado. En el eje horizontal va ordenado según el... Pero ilustrado en el eje, pero no hay observaciones porque está vacío. El diagrama de puntos, si no hay punto en ese número, significa que no hay observaciones, aunque el número 6 esté ahí. El 6 aquí solo es una etiqueta. Solo es una etiqueta. ¿De acuerdo? Pero si pues, supongamos que ese número podría ser 0. Ese. Abajo de 0, los gráficos se pueden mostrar con pérdidas y pueden ser números negativos. No, espérame, no, es que usted me está enredando un montón de cosas. Escucha. Es más sencillo de lo que parece. ¿Sí? Okay. Simplemente, si la etiqueta 6 no tiene un punto, significa que no hay observación. Aquí, las observaciones pueden ser cualquier cosa. ¿De acuerdo? Pueden ser cualquier cosa. Simplemente no hay. O sea, es que usted me habla de pérdidas y todo eso. No, aquí la gráfica solo es interpretable. No estamos sacando conclusiones, no estamos sacando ningún tipo de deducción. Para aclarar, licenciado, disculpe. Okay. Si tiene 0, no lo tomamos en cuenta. No se toma en cuenta, exacto. ¿Sí? Okay. ¿No se toma en cuenta? Listo. No, porque no hay observación. Bien. La gráfica de Barra. Bueno, estas gráficas también se enseñan en secundaria. ¿De acuerdo? No son difíciles de entender. En ella, las clases representan el eje horizontal y la frecuencia de la clase representa el eje vertical. Las frecuencias de las clases son proporcionales a las alturas de las barras. ¿A qué se refiere proporcional? Entre más grande la frecuencia, más grande la barra. Miremos este ejemplo sencillito, que podemos haberlo encontrado en cualquier lado. Dice, miren, aquí en este caso, esta definición dice clases, disculpen aquí, dice clases. Bueno, voy a bajar acá para que quede más. Aquí. Dice clases, pero estas no son clases. Miren, cada una de las barras representa una variable cualitativa. En este caso, el nombre del cereal. ¿Verdad? Entonces, las gráficas de barra pueden ser variable cualitativa versus frecuencia. O también puede ser variable cuantitativa, pero discreta. Cuantitativa discreta versus frecuencia. Perdón, aquí dije discreta. Incluso puede ser una frecuencia relativa, o sea, en este caso la frecuencia es absoluta. Miren, no hay porcentaje. Aquí no se ha dicho ningún porcentaje. Pero esto de acá puede ser la frecuencia relativa también. Así que las gráficas pueden variar, o sea, no van a ser siempre de una forma. En este caso, podemos ver fácilmente, si respondemos en inciso A, cuál es el total de observaciones. Bueno, para ver el total de observaciones, solo sumamos las alturas de la frecuencia. En este caso serían 4 más 2, que corresponde a Cheerios, más 6, que corresponde a Life, más 3, ¿verdad? Que corresponde a Kicks. Esto es igual a 15. Hay 15 observaciones en esta gráfica de barra. Ah, ¿cuál es la que tiene más observaciones? Life. ¿Sí? Life tiene más observaciones, ¿no? Entonces, ¿cuál es? Vamos a decir B. ¿Cuál es la observación máxima? A sería Life. Porque es la gráfica que tiene más votos. Miren, en este caso es variable cualitativa versus votos, que en este caso sería una variable cuantitativa discreta, ¿cierto?
Queremos saber el porcentaje, aquí mismo, porcentaje entre Cheerios y Life. Ah, y eso cómo lo sacamos, si Cheerios y Life son variables cualitativas, ¿verdad? Vamos a ver. Bueno, es que lo que vamos a sacar es el porcentaje de votos en este caso. Y aquí tenemos en el eje vertical, tenemos el número de votos. Y en el eje horizontal, las observaciones. Ah, bueno, entonces vamos a hacerlo así. ¿Ven? Cheerios suma 2 y Life suma 6. Entonces sería, el porcentaje sería, fracción, 2 más 6 entre 15. Esto sería 8. 8, 15. Y esto es igual, bueno, por 100, disculpen, aquí me faltó el 100. Por 100. Entonces esto nos quedaría, ay, no agarro la gráfica aquí. 8 por 15, no, por 100, entre 15. Ah, bueno, entonces esas dos observaciones representan el 53.33%. Obsérvense. 53.33%. Estas dos observaciones. Entonces, ustedes, por ejemplo, si ven una gráfica de barra, pueden perfectamente hacer una tabla. Si no se da la tabla. Normalmente las gráficas van acompañadas con una tabla, pero si no se da, podríamos hacer la tabla, ¿de acuerdo? Con respecto a la gráfica. Sí, pero eso sí se lo voy a dejar a ustedes de que lo hagan ahí en práctica. No es difícil, ¿verdad? Otra observación, cuando ustedes les den gráficas les pueden preguntar lo que sea. ¿De acuerdo? Las preguntas no van a ser siempre las mismas. Aquí ustedes lo que tienen que aprender es a interpretar una gráfica. Bien, con respecto a esta de Cheerios, aquí lo vamos a dejar. No tienen que hacer la gráfica original en el cuaderno, se van a tardar mucho, no tiene sentido estar escribiendo gráficas a mano. Las gráficas usualmente se hacen, ya se dan, o si no, las vamos a aprender a hacer en Excel, más adelante. Bien, otra gráfica de barra. Vamos a hacer aquí. Solo que esta de acá es diferente. Esta es una gráfica, vamos a poner aquí, una gráfica doble de barra. ¿De acuerdo? En esta gráfica doble tenemos dos variables juntas. Ups, espérame, aquí se me movió todo otra vez. Voy a mover acá. Aquí. Una gráfica doble de barra, donde los martillos representan una observación, un tipo de observación. Y los clavos representan otro tipo de observación. Aquí estamos hablando de ventas. Miren. La gráfica ya nos dice, estamos hablando de ventas. Me imagino que estos son dólares o pesos, no sé. El símbolo de peso creo que es este. Y en el eje horizontal tenemos meses. Entonces esta gráfica es meses versus volumen de ventas. Volumen de ventas. En este caso son una variable continua, pero en el eje horizontal es una variable cualitativa. ¿Qué más podemos observar en esta gráfica? Vamos a ver. Eso lo déjenme poner aquí. Meses versus volumen de venta. ¿Qué más podemos observar? Hay una relación, ¿verdad? O sea, lo que se hizo acá es que para dos diferentes variables, dos diferentes tipos de observación, ¿sí? Ventas de martillos y ventas de clavos se hicieron de forma simultánea en el mes de enero. Y lo mismo para cada mes, se hicieron dos observaciones por separado. Hagamos la tabla de valores, ¿cómo sería? Tabla de valores. Y como no se dio la tabla, nos podrían pedir esta tabla. Entonces vamos a hacerla así rapidito. Sería ventas, martillo y... Ok, creo que solo son martillos, clavos, ventas... Hay meses. Entonces vamos a hacer... Y son 1, 2, 3, 4. Creo que acá. Así vamos a dar la tabla. Bueno, así vamos a dejar la tabla, solo que la gráfica se me fue para abajo.
Ay, qué problema con esto. Ahí está. Entonces, podemos hacer una tablita acá. Voy a ponerla aquí a la par, ¿no? Creo que... Ahí sí. Ahí. Y esta la voy a poner aquí. Ahí está. Entonces tenemos meses. Tendremos enero, febrero, marzo y abril. Ah, pero como tenemos dos observaciones, serían martillos y clavos. Y lo que vamos a tener aquí adentro van a ser el volumen de ventas. ¿Y de dónde vamos a sacar eso? De la gráfica. Podemos observar, vamos a ver, aquí voy a usar un lapicito. Acá. Podemos observar, usted puede usar una regla si quiere. Veamos, enfoquémonos con martillo. En el mes de enero tuvo aproximadamente, miren, aproximadamente, no va a ser exacto, entre 300 y 350. En el mes de marzo tuvo entre 250 y 300. En el mes de abril, febrero, perdón, me equivoqué, enero, 300, vamos a ponerle aproximado 320. En marzo, aproximado 270. En abril, aproximado, tenemos 400, exacto, aquí se ve, 400, exacto. En marzo, 400. Y en el mes de abril hizo un volumen de 350. Ahí está, 350. Ahora, la otra variable clavos hace lo mismo, ¿verdad? Hacemos lo mismo. Creo que en clavos se observa fácil. En el mes de enero son 250. En el mes de febrero, clavos son entre 300 y 350. Va a ser aquí similar, ¿no? Similar sería 320, pongámoslo. En el mes de marzo es 300, bajó. Y en el mes de abril está bien cerquita de 350, ¿va? Acá. Entonces, vamos a ponerle 340. Uy, aquí no escribí nada, perdón. 300. Y aquí 300. ¿Cuánto dijimos en el mes de abril? 340. Creo que está bien, ¿no? Entonces, ¿qué podemos ver? ¿Qué podemos ver? Podemos hacer un montón de comparativas acá. De por sí, las gráficas de barra doble y las gráficas de línea doble, que vamos a ver más adelante, son gráficas comparativas. Nosotros podemos ver cómo son los volúmenes de venta en este caso, o las frecuencias, para dos variables al mismo tiempo. Podemos responder alguna pregunta. Por ejemplo, el inciso A puede ser, ¿cuál es la diferencia de ventas para los clavos y martillos en el mes de febrero? Ah, ok. Podría ser el mes de febrero, acá. Aquí. Son estas dos. Entonces sería, entre los clavos y martillos, sería 320 menos 270. Entonces la diferencia es de 50, ¿verdad? 320 menos 270, sí. Es de 50. Entonces, cuando les hablen de diferencia, si les piden una diferencia, siempre fíjense quién con quién. En este caso, la diferencia es de clavos con martillos. Estamos bien, va, 320 con 270. Pero si un inciso B les dice B, ¿cuál es la diferencia entre clavos y martillos en marzo? Vamos a ver, en marzo es 300 clavos, $300 de ventas, menos 400. La diferencia es negativa. ¿De acuerdo? Sería 300 menos 400 es igual a negativo 100.
Entonces, tenemos que ver bien quién nos dicen, ¿verdad? Porque podemos hacer esta misma pregunta, solo que al revés. Inciso C. ¿Cuál sería la diferencia entre martillos y clavos en el mes de marzo? Ya no sería 300 menos 400, sino que pues sería 400 menos 300. Entonces la diferencia sería positiva. Entonces hay que tener muy claro a quién nos preguntan, ¿verdad? ¿Quién con quién? ¿Qué comparativa vamos a hacer? ¿Bien? Entonces, veamos. Permítame que se me pasó algo. Sigamos. ¿Alguna pregunta acá con las gráficas comparativas? Se le puede, por ejemplo, se puede preguntar, hacer preguntas entre meses, de cualquier forma, ¿verdad? De cualquier forma se puede plantear una pregunta acá. Bien. Pasemos a la siguiente tipo de gráfico. Las gráficas de pastel. Creo que estas gráficas no son difíciles de entender, ¿verdad? Las gráficas de pastel casi siempre son, vamos a tener una variable cualitativa versus frecuencia relativa o porcentual. Las gráficas de pasteles creo que a mí me las enseñaron allá por noveno grado, hace años, ¿no? Entonces, no son difíciles de entender. Por ejemplo, esta gráfica de pastel de los gastos de lotería del estado de Ohio en 2009. Miren que la ventaja es que podemos comparar varias variables, ¿verdad? Comparamos varias variables en un solo gráfico. Por ejemplo, en estos gastos que se hicieron para los gastos de la lotería en el estado de Ohio en 2009, los premios fue lo que tuvo mayor gasto. Bueno, y los que tuvieron menor gasto son los gastos de operación, solo que aquí me parece que aquí hay unos números que no me cuadran. Esta gráfica la saqué del libro. No me cuadran, aquí es 75. Vamos a ver. Ah, ok, solo, permítame. Creo que esta gráfica no era la que yo quería. Hoy sí, en este ejemplo tenemos, voy a poner el ejemplo número 1 acá. Porque ya a mí me interesa que la gráfica ya está hecha. La gráfica ya está hecha y solo vamos a hacer interpretación. Bueno, hoy sí, podemos ver estas ventas de comida entre varios tipos de comida. Miren, es una gráfica circular y cada una de las porciones, ¿de acuerdo? Cada una de las porciones tiene un porcentaje correspondiente, ¿verdad? Miren, esto es lo que quería llegar. Esto es lo que quería llegar. Entonces, usted va a aprender a hacer la gráfica. Y en Excel, por ejemplo, cuando usted hace una gráfica de pastel, ya le resuelve los porcentajes, ya se los calcula automáticamente. Entonces, veamos, hagamos aquí, por ejemplo, si yo tengo un total de 1,200 ventas, 1,200 ventas, y tengo los porcentajes, yo puedo sacar la proporción. Aquí lo vamos a hacer, ¿no? Ups. Podemos... Quiero hacer esto, vamos a hacer esto un poquito más para acá. Aquí a la derecha voy a hacer esto. Acá. Ok, si tenemos un total de 1,200 en ventas, pregunta, inciso A, ¿cuál sería el total de ventas? No, ¿cuál sería el volumen de ventas correspondiente a las sopas, a sopa o a la variable sopa. Bueno, aquí vamos a hacer un cálculo bien sencillo, similar a la frecuencia relativa. Solo que ahora a mí ya me dieron esto. Yo ya sé que sopa corresponde al 15%
de las observaciones. Entonces yo voy a calcular la proporción. En realidad lo que vamos a calcular es una proporción o una fracción de 1200. En este caso lo vamos a hacer así. Como me piden para sopa sería 15 dividido entre 100 multiplicado por 1200. Entonces con esto yo voy a encontrar la proporción de 1200 correspondiente a la variable sopa, que es el 15% de las observaciones. Entonces hacemos el cálculo. Sería 15 por 1200 entre 100. Esto es 180. En este caso, lempiras. 180. Vamos a ver si lo hice bien, creo que lo hice mal. Pero sería 15 por 1200 entre 100. Entonces, 180 lempiras corresponde al volumen de venta para las sopas. ¿De acuerdo? Y eso lo saqué del porcentaje dado, porque el porcentaje ya está dado acá. Vaya, rapidito. Si queremos la proporción para postres y ensalada, quiero la proporción, ¿verdad? El volumen de ventas o proporción para proporción y ensalada, habría que hacer el cálculo para ambos. Entonces, esto sería, vamos a ver, postres corresponde al 15%, ¿de acuerdo? Pero esto se lo voy a sumar también a ensaladas, en la proporción correspondiente. Esto sería ensaladas el 21%, dividido entre 100 y multiplicado por el total, que ya sabemos que es 1200. Entonces, con solo ver la gráfica, podemos encontrar esta proporción. Esto sería 15 más 21, 36 por 1200 entre 100. 432 lempiras. Lo que estamos encontrando aquí es un volumen, es una fracción de 1200, ¿sí? Entonces, postres y ensaladas tienen un volumen de ventas de 432 lempiras. O, mejor dicho, en este caso serían 21 más 15 serían el 36%, ¿verdad? Ambas suman, aquí voy a poner, ambas suman el 36%. Sería 21 más 15. ¿Sí? Bueno, vamos a salir y volver a entrar porque se nos fue el tiempo de gracia. Salgamos y volvamos a entrar, por favor.